Bendiciones a todos, hoy les traigo otro video donde vamos a hablar sobre un tema muy importante. Y es que los pastores no son superhéroes, así es, hermanos. Hay muchos cristianos que creen que los pastores son superhéroes, y en verdad no lo son. En el Evangelio de Juan capítulo 10 verso 11 dice lo siguiente. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. En este pasaje, como hemos leído, dice que el buen pastor da la vida por sus ovejas. Y eso de dar la vida por las ovejas, tiene dos sentidos. Uno, es cuando alguien tiene que dar la vida por sus ovejas, y en el caso de Cristo, Él sí lo hizo por nosotros. Pero también podemos entender eso de dar la vida, en el sentido de que hay muchos pastores que se dedican de lleno a la iglesia y sus ovejas. Y es en ese punto que quiero enfocarme con este video. Quédese hasta el final, porque veremos lo muchos que sufren en secreto algunos pastores. Como siempre, antes de continuar les pido que se suscriban, comenten, compartan y le den like. Muchas gracias. Ahora sí, continuemos. Hoy en día se ven muchos videos por diferentes redes sociales donde muchos cristianos critican y cuestionan a tal o tal pastor. Pero hoy quiero hacer algo diferente, más bien quiero hablar de esos pastores que se desviven de corazón por su iglesia. Y que muchas veces no los tenemos en cuenta. Conozco y sé que hay muchos pastores que son sinceros con su iglesia, y con su ministerio, y muchas veces queremos que sean perfectos, pero no es así. Tienen errores como cualquier otra persona, pero no, para muchos cristianos los pastores tienen que ser perfectos e intachables. Mientras enseñen y hagan las cosas bien, no hay problema, pero cometen un error, y lo condenan, lo desprecian, lo critican tanto en las mismas iglesias, y también ahora que está muy de moda criticar por las redes sociales. No entendiendo que son personas iguales a cualquiera, se cansan, se enojan, a veces se les agota la paciencia, tienen hambre, frío, quieren estar también con sus familias, algunos o casi todos tienen trabajos seculares. Pero tienen que estar para todos, escuchar los problemas de los demás, aconsejarles, orar por ellos, enseñarles, alentarlos y encima ser ejemplo de persona. Pero ¿quién se preocupa en verdad por las luchas que pasa un pastor? Ellos también tienen que luchar contra las tentaciones de la carne en todos los sentidos. Satanás también anda alrededor de los pastores buscando a quien devorar. Muchas veces no le prestamos los oídos a los pastores, ellos también a veces necesitan una palabra de aliento. Y que también los animen y que le prestemos nuestro tiempo para escucharlos y orar juntos. Pero casi nunca hacemos eso, sino que creemos que los pastores son superhéroes y que no tienen problemas. Creemos que ellos no necesitan una palabra de aliento, que ellos no tienen problemas matrimoniales, que no lidian con las cuentas de la casa. Que no tienen problema para a veces llegar a fin de mes con el dinero, no pensamos que ellos también sufren, se cansan, y a veces quieren dejar todo y ser un miembro más, y nada más. Pero por amor a la iglesia y a los hermanos soportan todo. Tenemos que ser más empáticos con nuestros pastores, amarlos, cuidarlos, hacerles sentir que lo queremos y valoramos lo que hacen por nosotros y las iglesias. Y si en alguna ocasión cometen algún error, no condenarlos y dejarles de hablar o apartarnos de la iglesia. También podríamos escucharlos y decirle: pastor, sé que cometió un error, pero acá estamos para apoyarlo, así como usted nos soporta y nos ayuda cuando venimos a usted buscando ayuda. Oremos juntos, lloremos juntos, pero no ataquemos al pastor que tuvo un tropiezo de cualquier índole. Muchas veces solo porque no le gusta a alguien como predica tal pastor, se crea un canal de YouTube o un perfil en Facebook y se pone a criticarlos. Muchas veces por envidia de no tener un ministerio próspero como tal pastor, o simplemente porque cree que ese pastor está errado. En YouTube he visto a pastores que critican a otro, solo porque ellos creen que tal pastor está mal. Y he escuchado que los tratan de manera despreciable, y usan términos como: tal pastor es un ángel caído, tal pastor es un perro hijo del diablo. Hermanos, de corazón les digo que me da miedo ajeno escuchar cómo juzgan y condenan. En nuestros tiempos hubo un evangelista muy conocido que ya partió con el Señor, y ese siervo llevó la palabra de Dios casi por todo el mundo. América llenó de punta a punta con el evangelio. Miles de almas se convirtieron al Señor gracias a sus prédicas, miles fueron tocados con la sanidad divina. Pero hoy, que ya no está entre nosotros, salieron muchos creyéndose a alguien y dicen: tal evangelista está en el infierno. Solo porque en cierta ocasión dijo algo que no se cumplió. Y se prenden de eso solo para condenarlo al infierno. Escuché a uno decir que ese evangelista era siervo de Satanás y muchas barbaridades más. Pero,
¿Quién dijo que tal pastor o tal evangelista tiene que ser intachable? Eran y son humanos también, tenían y tienen errores como todos. Ya en la Biblia vemos que Pedro tenía errores, y eso que él estuvo con el Señor, caminó, comió, y vio a Jesús, tanto vivo, como muerto y resucitado. Y luego de ser lleno del Espíritu Santo, sanaba aún con su sombra. Pero luego llega el apóstol Pablo y lo corrige a Pedro de los errores que cometía, pero nunca lo condenó ni lo trató de hijo del diablo. Leamos lo que dice. En Gálatas capítulo 2 verso 11 al 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Acá vemos que Pablo tuvo que corregirlo a Pedro, y lo hizo cara a cara, pero hoy en día cualquiera se cree apto para condenar y criticar, usando como excusa la sana doctrina. Si hoy existiera Pedro y cometiera esos errores, estoy seguro que alguno de estos santulones que les gusta criticar y que se creen más santos que Dios, creará un canal en YouTube llamado Pedro el hereje hijo del diablo, y lo criticaría condenándolo al infierno. Y si uno le dice que no critiquen, responden, Pablo le corrigió los errores a Pedro, y yo también puedo hablar de los errores de los demás, si es verdad que Pablo corrigió a Pedro, pero lo hizo cara a cara y con amor. Pero hoy en día se esconden detrás de un canal de YouTube o de Facebook y se creen con todo el derecho y autoridad para criticar a tal pastor. En el Evangelio de Juan capítulo 8 versos 7 al 9 dice lo siguiente. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús, y la mujer que estaba en medio. Lo mismo digo hoy, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra o cierre su canal de YouTube. En una ocasión yo estaba de invitado en un culto de un pastor amigo, me voy a reservar el nombre, detrás del templo había una pequeña casa la cual estaba desocupada. Y este pastor amigo, se la había prestado a la casa, a su hija con su yerno y sus hijos, de paso el templo no quedaba solo, era más como para que se sepa que alguien cuidaba la iglesia. Con el tiempo el yerno del pastor se empezó a alejar de Dios, empezó a beber mucho alcohol y a veces iba a los cultos muy tomado. Hasta que un día dejó de ir a los cultos. Solo asistía la hija del pastor y sus hijos, y ese día que yo estaba invitado, empezó el culto normal. El pastor también era músico y mientras estábamos alabando. Entra el yerno del pastor totalmente borracho, entró con un perro bastante grande atado con una correa. Se metió en pleno culto, se paró frente al altar y empezó a insultar a su suegro, o sea, al pastor. Empezó a decirle que estaba harto de los ruidos y que esa era su casa, que él estaba cuidando todo y que no lo iba a dejar entrar más a la iglesia y un montón de cosas más. A lo que el pastor trató de calmarlo, pero palabras van palabras vienen, terminaron a los golpes. Yo intervine para separarlos, y en ese momento el perro que traía el yerno del pastor, el cual era un perro muy grande, me saltó al brazo y me mordió sacándome sangre. Hasta que logramos separarlos, el yerno se fue a su casa, y el pastor estaba muy nervioso. Y viene y me dice, hermano, gracias por venir, y perdón por lo ocurrido, yo no puedo predicar así, no di un buen ejemplo peleando con mi yerno, pero es que me sacó de quicios, y me pide ¿podrías predicar vos? A lo que respondí que sí. Yo no fui a predicar ni mucho menos a que me mordiera un perro, pero bueno ante la situación me limpié la herida de la mordida, y subí a predicar. Obvio hablé sobre los errores y debilidades que a veces tienen los pastores, y que son humanos, y se equivocan también, y que muchas veces antes de criticarlos tenemos que ser más empáticos y más bien, apoyarlos. En el libro de Hebreos capítulo 13 verso 17 dice lo siguiente. Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, y no quejándose, porque esto no os es provechoso.
A mí en lo personal me aterra ver por las redes sociales cómo critican a los pastores por eso o por lo otro. Y si pueden le dan el tiro final. Para acabarlos. En vez de estar ahí junto a ellos, apoyarlos, animarlos y de vez en cuando darles las gracias por sus oraciones y enseñanzas. Alentarlos a que sigan así, hacerles ver que su apoyo y aliento nos animan a seguir en el camino. Mostrarle que en verdad su trabajo como pastor es bueno, para que se sientan bien, que sepan que están siendo de apoyo a los miembros de la iglesia. Y que si algún día fallan en algo, que siempre los miembros vamos a estar ahí para apoyarlos, alentarlos y curar las heridas de su alma, para que sigan batallando en esta guerra espiritual. Es lindo recibir las enseñanzas del pastor. Es lindo saber que Él ora por nosotros, es lindo saber que siempre va a tener una palabra de aliento para animarnos. Pero cuando el pastor se equivoca, olvidan todo lo bueno que recibieron de él, y lo condenan, como si fuera que jamás nunca tendrían que cometer un error, y no es así. Como dije anteriormente, muchos critican a otros solo por envidia, están expectantes a ver si cometen un error por más mínimo que sea. Y con eso se hacen un video de media hora en YouTube solo para criticarlo. Pero no hablan de los pastores que sufren, que van a una ciudad a predicar y levantar una iglesia pasando hambre y necesidades básicas. Muchos son agredidos, insultados, y hasta a veces golpeados por predicar, me consta, por eso hablo. Pero de esos pastores no van a hablar verdad. Claro, porque les daría vergüenza contar lo que sufren mientras ellos no hacen nada para el Señor. Yo fui pastor 2 años, y sé de lo que les hablo, tener el peso de la iglesia sobre los hombros, tener que estar siempre para cuando un hermano tiene problema y necesita unos consejos. Sé lo que es tener que escuchar de maridos que tratan mal a sus esposas. Sé de secretos que muchos tenían y de las luchas con los pecados y las debilidades de la carne. Sé lo que es cargar con el peso de toda una congregación y a la vez cargar con los problemas personales de uno mismo. Un detalle les cuento. En una ocasión yo no tenía un centavo ni que darle a mis hijos para cenar. Me costaba conseguir trabajo y así estaba a cargo de la iglesia. Ese día, llegó la hora del culto, y de verdad, no quería ir. Me sentía desanimado, no tenía ganas. Pero pensaba, que tal vez hay muchos que tal vez están igual o peor que yo. Y no puedo demostrarles debilidad, así que fui, y prediqué sobre las bendiciones que Dios nos da, y sobre la abundancia, y demás. Siendo que después del culto llegué a mi casa y no tenía para cenar. Yo sé que se siente, y lo que muchas veces ocultan los pastores, para no desanimar a los hermanos de la iglesia. Muchos lloran en silencio, muchos te saludan con una sonrisa que pareciera que ellos nunca tienen problemas, pero por dentro suyo están pasando necesidades. A veces necesitan un abrazo, una palabra de aliento, también son seres humanos, también son carne, y también necesitan que los entendamos, y que cuando cometen un error, en vez de rematarlos, los ayudemos. En 1 de Pedro capítulo 5 verso 1 al 3 dice así: Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Muchos pastores cumplen este mandato de Pedro, y lo hacen con mucho amor por la congregación. Tenemos que apoyarlos y no criticarlos. No digo que si algún pastor está enseñando cosas antibíblicas, nos callemos, eso no. A lo que me refiero es cuando algunos pastores cometen algún error sin querer, por debilidad o por diferentes circunstancias. Debemos estar a su lado. Acompañarlo y demostrar que estamos juntos en esto por amor al Señor. Si buscamos, hay una lista sorprendente de pastores que abandonan los ministerios, porque no soportan la presión del cargo. Y en los peor de los casos pastores que se quitaron la vida, tal vez por la presión que tenían en su ministerio, y la falta de empatía de muchos. Hermanos, ayudémonos unos a otros. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago capítulo 5 verso 16. En este pasaje dice que debemos escucharnos mutuamente entre cristianos y confesar las cosas que nos pasan y luego orar los unos por los otros. Si un pastor te cuenta un problema personal con el cual está luchando,
No es para criticarlos y andar de chismoso, sino más bien, es para que entendamos que necesita nuestro apoyo, y que oremos juntos para que se vuelva a fortalecer. En Mateo capítulo 7 verso 1 y 2 dice lo siguiente. No juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Me aterra ver en las redes sociales cómo hay algunos que se dicen ser cristianos, pero sus canales son pura y exclusivamente para criticar, condenar y juzgar a un pastor, por esto o por lo otro. No estamos para juzgarnos entre cristianos, sino más bien para animarnos, apoyarnos y alentarnos, orando los unos por los otros. Hasta aquí el video de hoy, espero le haya sido de bendición. Me despido y será hasta un nuevo video, bendiciones.